autoridades del convenio Andrés Bello, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Muchísimas gracias en nombre del viceministro y de nuestra ministra Patricia Salas por la invitación. Estamos encantados de poder compartir con ustedes justamente lo que hacemos, lo que también queremos hacer y todavía no hemos logrado, incluso aquello que podríamos hacer pero que no estamos dispuestos, ¿no? De alguna manera, justamente en ese encuentro y desencuentro de ideas que han fraguado y otras que no hemos conseguido fraguar, es que antes de empezar, digamos, a desglosar la presentación, gracias. En Perú tenemos un sistema de educación superior, sistema entre signos de interrogación, y que podemos calificar de bipolar, ¿no? Y ahora vamos a explicar por qué. De alguna manera bipolar, porque por un lado tenemos las universidades que, digamos, con base en el principio de autonomía, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la valoración en general del Ministerio de Educación, y creo que el Consejo Nacional de Educación también coincide, están, digamos, rayando en la autarquía, y que en términos de resultados en los últimos 20 años, digamos, no arrojan los logros esperados con base, digamos, en esta autonomía, en los procesos de desarrollo que debería estimular, ¿no? Después, por otro lado, tenemos las otras tres modalidades de la educación superior y la formación artística que están bajo la rectoría del Ministerio de Educación, y que tenemos que reconocer que, al contrario de las universidades, están en el otro extremo, y por eso lo de bipolar, ultra, supra, podemos decir, reguladas, ¿no? Generando dificultades para los procesos de diversificación, de contextualización, de adaptación al medio, que en algunas de estas modalidades es especialmente necesario, como en el caso de la educación superior. Y como conclusión previa o como hipótesis previa para la presentación, que no existe un sistema de educación superior porque los elementos de ese sistema no están a la fecha articulados entre sí. Por tanto, como sistema no existe. Por favor, adelante. Le voy dando yo, ¿no? Sí, tú lo puedes pasar. Ya, está bien. Bueno, ese es un poco el esquema de la presentación, ¿no? Por un lado tenemos en qué consiste la reforma de la gestión educativa en el Perú, en qué está consistiendo, es un proceso que está en marcha. La descripción del sistema, entre signos de interrogación, como decía, de la educación superior en Perú, y para terminar, una somera descripción de los lineamientos de política para educación superior, tecnológica y pedagógica. Bueno, básicamente algunas ideas fuerzas sobre la reforma de la gestión educativa. En el marco de esta reforma, la idea justamente es, digamos, lograr esos tres, digamos, niveles, tres dimensiones de inclusividad, descentralización y modernidad del Estado, ¿no? En los que se basa esta reforma del sistema educativo, de la gestión del sistema educativo. Y bueno, creo que me voy a levantar, que voy a estar más cómodo. Se basa, digamos, la reforma de la gestión educativa en esas tres reformas: de los aprendizajes, por otro lado de la reforma docente, que tiene su reflejo, lo veremos después de alguna manera, en la ley de reforma magisterial y en la ley del servicio docente para educación superior, y en la reforma de la gestión, en la que nos vamos a centrar, que tiene como hito de nacimiento la promulgación de la ley de organización y funciones de la que vamos a hablar, ¿no? Los tres objetivos de la reforma que vemos ahí reflejados son: la reforma es la aspiración de ordenamiento del sector y de fortalecimiento del sistema, desde cada uno de los elementos que lo componen, ¿no? En el territorio, efectivamente. La reforma, la garantía del derecho de educación a lo largo de toda la vida de las personas, articulación, educación básica, educación superior, y vamos introduciendo de alguna manera el tema de la educación superior, y acercar bajo el enfoque de procesos la educación al ciudadano, de manera que los productos que se entreguen al receptor de ese servicio educativo estén articulados. La llegada del sector educación sea unificada, articulada, adecuada, ¿no? Bueno, uno de los dos elementos, esta reforma de la gestión educativa, digamos, tiene dos estrategias para desarrollarse en el caso peruano: la ley de organización y funciones,
Y por otro lado, digamos, el reflejo que esta reforma tiene al interior del Ministerio de Educación, en la estructura y organización del Ministerio. Bueno, ¿qué es la LOF? Bueno, básicamente es la ley que regula las competencias y la organización básica del Ministerio de Educación. Y se introduce como una propuesta de ley al Ejecutivo que ahora mismo está, digamos, en la agenda del Pleno, que todavía no se aprueba, está, digamos, en periodo de cocción. ¿Para qué la LOF? Bueno, pues la LOF, digamos que tiene tres digamos, dimensiones vocacionales hacia las que dirige, para mejorar los niveles de transparencia, y empiezo por el final, para garantizar la inclusión y para hacer ágil y eficiente la atención al ciudadano, ¿no? Digamos que tiene esas tres aspiraciones. ¿Por qué surge una LOF? Bueno, porque en el ordenamiento normativo estamos bajo los efectos todavía de una ley de normas de hace 20 años y efectivamente las necesidades que el Estado tiene hoy no son las mismas que hace 20 años y en esa lógica es que surge la necesidad de tomar esta iniciativa desde el Ejecutivo. ¿Y qué permite la nueva LOF? Bueno, pues permite de alguna manera apuntar y apuntalar hacia que la idea de que cada nivel de gobierno recupere su función natural. El propio gobierno, digamos, nacional y justamente cada uno de los niveles de gobierno, que en general en Perú son 3. Bueno, el reflejo básico del primer nivel, la creación del Viceministerio de Educación Superior como hito fundamental, ¿no? Esa, digamos, es la estructura básica a la que nos va a llevar la LOF cuando se apruebe, repito, y esa es la creación del Viceministerio de Educación Superior. Hoy tenemos 2 viceministerios, el Viceministerio de Gestión Pedagógica y el Viceministerio de Gestión Institucional, en una lógica que no apunta a la atención al ciudadano y a llegadas por vías paralelas. Esto justamente busca esa articulación en la llegada del sector educación del Ministerio al receptor del servicio. De manera muy ligera, ¿no? No crean que voy a hacer la exposición de todo lo que no se ve ahí. 4 fases. El proceso al interior, en la otra estrategia del Ministerio de Educación, tiene 4 fases, de las cuales se han recorrido 2, y las fases 3 y 4 se están desarrollando de manera articulada, ¿no? La fase 1 consistió en el aterrizaje de las funciones derivadas del mandato legal. El mapa de procesos y productos caracterizó la fase 2, ¿no? Por ejemplo, se seleccionaron 10 procesos operativos, algunos procesos estratégicos y otros tantos procesos de soporte, y en torno a esos procesos se articuló todo el trabajo del Ministerio de Educación, de todas las direcciones, se ordenó en torno a esos procesos. Y las fases 3 y 4 tienen que ver con el aterrizaje en un nuevo reglamento de organización y funciones, ¿no? A partir de ese nivel 1 que veíamos antes, de cada uno de los viceministerios, las, digamos, direcciones generales que están por debajo y debajo de ellas las direcciones de línea, ¿no? En este proceso de reordenamiento, en una lógica en torno a los procesos y a la atención articulada al ciudadano y al principio de educación a lo largo de toda la vida que comentábamos anteriormente. Bueno, digamos, la educación superior se soporta, digamos, en 3 grandes instancias. Decíamos el Ministerio de Educación, el sistema universitario y el Sistema Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Calidad de la Educación. Voy a empezar por este último a describir justamente en qué consiste, ¿no? Bueno, ahí tienen un poco arriba, digamos, la descripción de cómo se genera y cuál es su finalidad, ¿no? Garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. Y aquí quisiera, digamos, resaltar una idea. La idea está más bien en el camino, en el proceso, que en el fin. Y esto es muy importante para el Ministerio, ¿no? Parece, digamos, que todo acaba con la acreditación, pero el Ministerio de Educación lo que persigue es poner a las instituciones en esa lógica, en esa cultura de la mejora, de los procesos de mejora permanente. Justamente que para conducir a la acreditación, cuando una universidad o una institución de educación superior o de educación básica es acreditada, acaba todo. Y parece que no es así, o no debería serlo, ¿no? Entonces, digamos que en realidad el fin es la cultura del proceso de mejora instalado de manera permanente en las instituciones de educación básica y educación superior. El POSU Cineace, Consejo Superior del Cineace, de este Sistema Nacional de Evaluación, Certificación
y Acreditación de la Calidad de la Educación tiene 3 órganos operadores en función de los niveles o modalidades educativas. El IPEVA, ¿ya?, el Instituto Peruano de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Calidad de la Educación, es para educación básica y técnico-productiva, ¿no? Y ahora les voy a explicar, quizás ahí hay una pequeña disfunción desde el punto de vista de algunos, ¿no? Y esto ya no es una opinión oficial. El CONEACE, como el Consejo Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior no universitaria, decíamos, esas modalidades de educación superior definidas inadecuadamente por lo que no son, ¿no? Y el CONEAU, que es el mismo órgano referido a las instituciones de educación superior universitaria. A través de estos 3 órganos operadores se realizan los 3 procesos clásicos de procesos de autoevaluación en cada institución educativa, planes de mejora y, por último, digamos, el acceso a la acreditación como una evaluación externa y a la rúbrica, digamos, de esa acreditación por parte de estas instancias, ¿no? ¿Qué hace? El CINEASE hace 2 cosas, básicamente, o 3 cosas, digamos. La evaluación que conduce a estos procesos de acreditación, la acreditación en sí misma y la certificación de competencias. Y aquí empezamos, o tenemos, digamos, uno de esos núcleos, esos nudos críticos de articulación-desarticulación o conflicto de competencias con algunos otros sectores, como en el caso del Ministerio de Trabajo en Perú. Este tema de la certificación de competencias es, de alguna manera, el reconocimiento de esas competencias a través de procesos formativos informales o no formales, o a través de la experiencia vivida a lo largo de la vida de una persona, el reconocimiento de la certificación de esa formación, de esas competencias, y la incorporación, la validez de esa certificación para incorporarse al mundo del trabajo o para reinsertarse, digamos, en el sistema educativo en el nivel que corresponda en base a la certificación de esa competencia, ¿no? Y por otro lado, la acreditación, ¿no?, con esos 3 procesos internos que comentábamos anteriormente. Y ahí hay unos pequeños avances, resultados. La ley del CINEASE es del 2006, realmente hay que hacer una lectura crítica, el avance es pequeño, incluso ahora, digamos, en la propia Comisión de Educación del Congreso hay varias propuestas, se está construyendo una propuesta en la actual legislatura, en el periodo de sesiones actual, para hacer una reforma de la ley que permita, digamos, generar mecanismos para aumentar la agilidad en los procesos de acreditación, ¿no?, y las fuentes de financiamiento, etcétera, ¿no? Sí quería detenerme un poco en una iniciativa, en un proyecto concreto, justamente para, digamos, acelerar estos procesos y conseguir el mejoramiento, y ahí está el objetivo general de la calidad de la educación superior en el Perú, a través de los procesos de acreditación en las instituciones de educación superior. Este proyecto Procalidad, financiado, bueno, con un crédito al 50% aproximadamente del Banco Mundial y el resto con presupuesto del Tesoro Público peruano, contribuir, digamos, a los procesos de acreditación de las instituciones de educación superior, tanto, y en este caso, instituciones de educación superior tecnológica, como instituciones de educación superior universitaria. Ahí tenemos los indicadores, que los he dejado porque justamente apuntan a esa idea de, digamos, impulsar a que las instituciones entren en la cultura del proceso de mejora permanente de la calidad, ¿no?, más que al número o al porcentaje estrictamente de instituciones acreditadas, ¿no? Bueno, 3 objetivos específicos que los voy a pasar muy rápido, que resultan en 3 componentes también de este proyecto Procalidad, ¿no? Bueno, el fortalecer el propio sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no?, de aseguramiento de la calidad educativa, desarrollando las capacidades para conducir procesos de autoevaluación y evaluación externa. Es decir, en general, las instituciones de educación superior, particularmente en este caso, para este componente, las instituciones de educación superior tecnológica, han vivido aisladas del sistema educativo en muchos de los casos. No tienen instalada, digamos, esa cultura de ambicionar procesos de mejora permanente, no tienen capacidades para desarrollar procesos mismos de autoevaluación, ¿no?, con el que se inicia este proceso de acreditación. El objetivo específico número 2, que desemboca, como decíamos, en el componente segundo, el desarrollo y consolidación, y este es muy importante desde mi punto de vista, particularmente importante en el proyecto Procalidad, el desarrollo de un sistema de información del aseguramiento de la calidad, que tiene
digamos, reflejo en 2 observatorios, Acredita Perú y Futuro Profesional, y todo el paquete de generación de actividades orientadas a la generación de la información, del sistema de información para la educación superior, que son un conjunto de estudios y los procesos de contratación para que queden instalados de manera permanente estos observatorios que generen o que, digamos, alimenten la información necesaria para el proceso de toma de decisiones, no solamente de los decisores de política, sino también de las propias instituciones educativas y componentes del sistema. Y el tercer componente, que está orientado a la creación de un fondo de estímulo de la calidad, ¿no? Es justamente una de las deficiencias del sistema cuando se creó, es que no estaban definidas las fuentes de financiamiento, lo cual era un problema particularmente importante para las instituciones de educación superior pública, ¿no? Y este componente tiene, si no me equivoco, más del 70% del presupuesto de todo el proyecto, de esos 53 millones de dólares para los próximos años. Bueno, pasamos al ámbito universitario y lo quiero resumir en esta diapositiva, que desde mi punto de vista, cada vez que la miro, me gusta menos. Me gusta menos lo que informa, ¿no? ¿Cuántas universidades hay en el Perú? Y ahí ven en ese proceso, digamos, que surge, que nace o que se dispara con ese decreto legislativo 882, que fue aprobado en el año 1996, hasta el año 2012, ¿no? Ahí tienen ustedes, las universidades públicas son del color gris, las primeras las que están arriba, y las privadas las del color azulito. Y el total de universidades es el color rojo. Ahí pueden ver que en el año 2000 teníamos en el año 96 teníamos 28 universidades públicas y 30 privadas en el Perú. Ese número, digamos, en las públicas se ha duplicado y en las privadas prácticamente se ha triplicado. Que pasamos de un total de 45 universidades en el año 85 a 133 en el año 2010. Es bárbaro. O sea, eso es, de alguna manera, inconmensurable. Es decir, ahí sí que en los rankings internacionales estamos primeros, ¿no? O sea, probablemente, ¿no? Por lo menos de los primeros. Y aquí hay que hacer una lectura importante. Y hay una diferencia notoria con el caso colombiano, que ayer me sorprendió cuando asistimos a la presentación de este libro que se acaba de publicar, ¿no? Y es que justamente nos decía el expositor que en el caso colombiano el peso de la universidad pública, el número de alumnos sigue siendo mayor y ha sido creciente en los últimos 20 años. En el caso peruano no. En el caso peruano, este decreto legislativo 882 ha alimentado, digamos, la creación de instituciones fundamentalmente privadas, ¿no? Privadas, y que el número de alumnos, vean cómo pasó desde el año 85 de ser el 36% en las universidades privadas al año 2010 el 61%, ¿no? Este incremento, obviamente, que decíamos antes en términos de resultados, después en los rankings internacionales, no hace falta, y yo creo que quizás Ricardo me ha comentado que después va a poner algunas cifras al respecto, pero sabemos dónde estamos, en general en América Latina y en particular en Perú, ¿no? Y hay que hacer una lectura crítica, no pasa nada por hacer ese reconocimiento, porque justamente a partir de él es donde surge la necesidad sentida de la mejora, ¿no? Entonces, en lo que a la universidad peruana se refiere, es, digamos, la descripción de la situación. Ahora, para terminar, en esa última parte que les anunciaba al principio, que además es ahora mismo la competencia del Ministerio de Educación, este es otro tema que creo que de alguna manera Ricardo va a comentar, y es que en Perú el Ministerio de Educación no tiene rectoría sobre las universidades, ¿no? La rectoría del Ministerio de Educación está abocada a las instituciones de educación superior tecnológica, pedagógica y las escuelas de formación artística. Ahora mismo tenemos toda una revolución de la arquitectura normativa porque tenemos un texto sustitutorio de la actual ley universitaria en pleno debate en la Comisión de Educación del Congreso, con 16 capítulos, de los cuales 8 están aprobados y 8 están por aprobarse, con toda una polémica y una movilización relativamente grande para lo que suelen ser últimamente las movilizaciones en el Perú, importante en relación al movimiento estudiantil y a algunas organizaciones y a los lobbies económicos importantes que hay detrás de estas universidades que se han creado en los últimos 20 años, como decíamos. Esta ley universitaria propone un tema muy importante. Hoy día la competencia, no explícitamente, pero sí de facto, de la rectoría sobre las universidades la tiene la Asamblea Nacional de Rectores. La Asamblea Nacional de Rectores es una asociación de las propias universidades
que de alguna manera fungen de juez y parte de la calidad de la educación. De alguna manera ellos son los que autorizan la creación a través de un órgano, digamos, de un brazo armado, podemos decir, el Consejo Nacional de Autorización de Funcionamiento de Universidades, que depende de la propia CONAFU, ¿no? Y es como se dice en mi tierra, esto es como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Y de alguna manera, obviamente, si ponemos la mirada en los resultados, hay una lectura muy crítica de la sociedad y de los órganos que de alguna manera tienen competencias, del Consejo Nacional de Educación, del propio Ministerio de Educación, de la propia Comisión de Educación del Congreso en relación al rol que ha desempeñado la ANR. Y en esta propuesta de modificación del texto de la ley universitaria se propone la creación de una Superintendencia Nacional de Universidades, ¿ya? Y esto es un punto medular importantísimo porque sería una superintendencia, un órgano técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, ¿ya? El Ministerio no ha manifestado postura pública al respecto, no lo puede hacer, ahora mismo no tiene la competencia para hacerlo, pero este proceso, digamos, que está en franco crecimiento, creemos, y de ganancia de adeptos por parte de la sociedad y también dentro del Ministerio de Educación. Los lineamientos, digamos, de manera, son 3 diapositivas las que me quedan, ya termino, creo que estoy dentro del tiempo, estoy portándome bien, ¿no, doctor? Sí, estamos ya con pocos minutos. Sí. Los lineamientos de política para la educación superior, ¿no? Ahí tienen de alguna manera, y además la articulación, digamos, con el aparataje necesario, normativo, fundamental. ¿A dónde miramos? Miramos a la política priorizada, el número 8, ahí tienen los objetivos estratégicos a los que estos lineamientos de política miran, a lo que estos lineamientos de política pretenden alimentar, ¿no? Y las metas al 2016, ¿no? Con un pie puesto en el 2014 quizás son un poco ambiciosos, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Al 2016 más de 820 instituciones de educación superior se habrán acreditado y el 40% de las instituciones de educación superior y técnico-productiva de gestión pública disponen de una oferta formativa pertinente. Ahora después vamos a ver los ejes de trabajo, digamos la meta al 2016, lo estamos cifrando justamente en el tema de la pertinencia, ¿no? Bueno, esa visión al 2021, y aquí podemos ver, y esto es del Proyecto Educativo Nacional, todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo del trabajo, al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando el capital cultural y natural con los avances mundiales. Merecía la pena leerlo, ¿no? Y los 3 resultados dentro del objetivo estratégico 5 de este proyecto educativo nacional a los que apunta. Creo que estas 2 diapositivas se han invertido porque el orden era justamente al revés. Primero el proyecto educativo nacional y después el PSEN, ¿no? el proyecto educativo sectorial multianual, ¿no? Bueno, dentro de esa política priorizada los lineamientos, ¿no? El acceso, modelo de gestión moderno y descentralizado, que se marca en esta ley de organización y funciones y el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio, pero que esto alcanza hasta el nivel de institución educativa, articular la oferta de formación profesional a las necesidades y las demandas del desarrollo local, regional y nacional. Hablamos de formación profesional no solamente para la educación técnica, la formación de profesionales, y ahí hay que hacer una ganancia en términos de cultura, reconociendo que también son profesionales los egresados de la educación superior tecnológica y educación superior pedagógica, promover la revaloración y el desarrollo profesional de los docentes formadores. Aquí les he hablado puntualmente de la Ley de Reforma Magisterial para el caso de educación básica, que ya está en vigor, y de la Ley del Servicio Docente, así lo hemos llamado, todavía está, digamos, en el caldero cociéndose, pero ya es una propuesta concluida que pasará probablemente a inicios de la próxima legislatura a la Comisión de Educación del Congreso, ¿no? Y la hemos llamado del servicio docente, es una propuesta del Ejecutivo del Ministerio de Educación porque incluye también a los docentes contratados, no solamente es una carrera pública y por tanto para los nombrados, ¿no? Y por último, impulsar procesos de investigación e innovación orientados al desarrollo humano sostenible. Bueno, egresados con competencias suficientes y adecuadas, esos son los 5 ejes, yo creo que aquí lo podría dejar, he incluido después algunos desgloses adicionales, pero creo que a la altura que estamos y con el tiempo del que disponemos es suficiente. Con esto cerraría la exposición. Muchas gracias.